Primera parte. El cerebro emocional. 1. ¿Para qué son las emociones? Es con el corazón como vemos correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Consideremos los últimos momentos de la vida de Gary y Mary Jane, una pareja totalmente consagrada a su hija Andrea, de 11 años, confinada en una silla de ruedas a causa de la parálisis cerebral. La familia Chauncey viajaba en un tren Amtrak que cayó al río después de una barcaza chocara con un puente del ferrocarril en Luisiana. Derribándolo, la pareja pensó ante todo en su hija e hizo todo lo posible por salvarla, mientras el agua inundaba el tren. Finalmente lograron empujar a Andrea por una ventana para que el equipo de rescate pudiera sacarla. Entonces, mientras el vagón se hundía en el agua, murieron. La historia de Andrea, la de los padres cuyo último acto heroico consiste en asegurar la supervivencia de su hija, encierra un momento de valentía casi mítica, sin duda. Estos episodios de sacrificio paterno por su descendencia se han repetido infinidad de veces en la historia y la prehistoria de la humanidad. Infinidad de veces más en el curso más amplio de la evolución de nuestra especie. Visto desde la perspectiva de los biólogos evolucionistas, este sacrificio por parte de los padres está al servicio del éxito reproductivo, al pasar los propios genes a las generaciones futuras, pero desde la perspectiva de un padre que toma una decisión desesperada en un momento de crisis. Solo se trata de amor. Como comprensión del propósito y la fuerza de las emociones, este acto ejemplar de heroísmo paterno demuestra el papel del amor altruista y de todas las otras emociones que sentimos en la vida humana. Sugiere que nuestros sentimientos más profundos, nuestras pasiones y anhelos son guías esenciales y que nuestra especie debe gran parte de su existencia al poder que aquellos tienen sobre los asuntos humanos. Ese poder es extraordinario, solo un amor poderoso. La urgencia de salvar a un hijo querido podría llevar a un padre a pasar por alto el impulso de la supervivencia personal. Considerando desde el punto de vista del intelecto, su sacrificio personal es discutiblemente irracional desde el punto de vista del corazón. Es la única elección posible. Los sociobiológicos señalan el predominio del corazón sobre la cabeza en momentos cruciales como ese, cuando hacen conjeturas acerca de por qué la evolución ha dado a las emociones un papel tan importante en la psiquis humana. Nuestras emociones dicen que guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solo en manos del intelecto. Los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetitivos de la vida humana. Dado que estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de supervivencia de nuestro repertorio emocional fue confirmado por el hecho de que quedaron grabados en nuestros nervios como tendencias innatas y automáticas del corazón humano. Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope. El nombre mismo de Homo sapiens, la especie pensante, resulta engañoso a la luz de nueva valoración y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan las emociones en nuestra vida. Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en lo que se refiere a descartar el valor y significado de lo puramente racional, lo que mide el cociente intelectual en la vida humana. Para bien o para mal, la inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. Cuando las pasiones aplastan a la razón. Fue una sucesión de errores trágicos. Matilda Crabtree, de 14 años, quiso hacerle una broma a su padre. Salió de un armario dando un salto y gritando ¡bú!, mientras sus padres entraban en casa a la 1 de la mañana después de visitar a unos amigos. Pero Bobby Crabtree y su esposa
Pensaron que Matilda se quedaba esa noche en casa de unos amigos. Al oír ruidos mientras entraba en su casa, Crabtree buscó una pistola calibre 357 y entró en el dormitorio de Matilda para investigar. Cuando Matilda salió de un salto del armario, Crabtree le disparó al cuello. Matilda murió 12 horas más tarde. Un legado emocional de la evolución es el temor que nos mueve a proteger a nuestra familia del peligro. Ese fue el impulso que empujó a Bobby Crabtree a buscar su arma y registrar la casa para encontrar al intruso que él creía que había encontrado. El miedo llevó a Crabtree a disparar antes de darse cuenta de a dónde disparaba, incluso antes de reconocer la voz de su hija. Las reacciones automáticas de ese tipo han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso, suponen los biólogos evolucionistas, porque durante un periodo prolongado y crucial de la prehistoria humana, marcaron la diferencia entre supervivencia y muerte. Más importante aún, intervenían en la principal tarea de la evolución, ser capaz de dar a luz a una descendencia que presentara estas predisposiciones genéticas. Una triste ironía, teniendo en cuenta la tragedia que se produjo en el hogar de los Crabtree. Pero mientras nuestras emociones han sido guías sabias en la evolución a largo plazo, las nuevas realidades que la civilización presentan han surgido con tanta rapidez que la lenta marcha de las evoluciones no pueden mantener el mismo ritmo. En efecto, las primeras leyes y declaraciones de la ética, el código de Hammurabi, los 10 mandamientos de los hebreos, los edictos del emperador Ashoka, pueden interpretarse como intentos por dominar, someter y domesticar la vida emocional, como describió Freud, el malestar en la cultura. La sociedad ha tenido que imponerse sin reglas destinadas a someter las corrientes de exceso emocional que surgen libremente en su interior. A pesar de estas limitaciones sociales, las pasiones aplastan a la razón una y otra vez. Esta característica de la naturaleza humana surge de la arquitectura básica de la vida mental, en términos de diseño biológico para el circuito neurológico básico de la emoción. Aquello con lo que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas, no en las 500 últimas, y sin duda no en las 5 últimas. Las lentas y deliberadas fuerzas de la evolución que han dado forma a nuestras emociones han hecho su trabajo en el curso de 1.000.000 de años, los 10.000 últimos años. A pesar de haber sido testigos del rápido crecimiento de la civilización humana y de la explosión de la población humana, que pasó de 5 millones a 5.000 millones, han dejado pocas huellas en las plantillas biológicas de nuestra vida emocional. Para bien o para mal, nuestras valoraciones de cada encuentro personal y nuestra respuesta al mismo están moldeadas no solo por nuestro juicio racional o nuestra historia personal, sino también por nuestro lejano pasado ancestral. Esto nos deja inclinaciones a veces trágicas, como demuestran los tristes acontecimientos del hogar de los Crabtree. En resumen, con demasiada frecuencia nos enfrentamos a dilemas posmodernos con un repertorio emocional adaptado a las urgencias del Pleistoceno. Esa dificultad forma el núcleo de mi trabajo. Impulsos para la acción. Un día de principios de primavera conducía por una autopista sobre un puerto de montaña de Colorado, cuando una repentina borrasca cubrió de nieve el camino. Miré atentamente hacia adelante y no logré ver nada. El remolino de nieve se había convertido en una enceguecedora mancha blanca. Hundí el pie en el freno y sentí la ansiedad que recorría todo mi cuerpo y oí los latidos de mi corazón. La ansiedad se convirtió en miedo absoluto. Frené a un costado del camino y esperé a que la borrasca pasara. Media hora más tarde, la nevisca cesó. La visibilidad se normalizó y yo continué mi camino, pero unos cientos de metros más adelante me vi obligado a detenerme otra vez. Un equipo de una ambulancia ayudaba al pasajero de un coche que había chocado con el que lo presidía. La colisión había bloqueado la autopista. Si yo hubiera seguido adelante a pesar de la nieve, probablemente habría chocado con ellos. La cautela a la que el temor me obligó aquel día tal vez me salvó la vida.
como un conejo paralizado de terror al ver un zorro que pasa, o un protomamífero que se esconde de un dinosaurio que merodea. Quedé dominado por un estado interior que me obligó a parar, prestar atención y tener en cuenta el peligro inminente. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es montere, el verbo latino mover, además del prefijo e, que implica alejarse, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita una tendencia a actuar, que las emociones conducen a las acciones. Es muy evidente cuando observamos a niños o animales. Solo es en los adultos civilizados, en los que tan a menudo encontramos la gran anomalía del reino animal. Emociones, impulsos arraigados que nos llevan a actuar, divorciadas de la reacción evidente. En nuestro repertorio emocional, cada emoción juega un papel singular, como quedó revelado por sus características sintonías biológicas, con nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro. Los investigadores están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Con la ira, la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes como los de las piernas, y así resulta más fácil huir, y el rostro queda pálido debido a que la sangre deja de circular por él, creando la sensación de que la sangre se hiela. Al mismo tiempo, el cuerpo se congela, aunque solo sea por un instante, tal vez permitiendo que el tiempo determine si esconderse sería una reacción más adecuada. Los circuitos de los centros emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que pone al organismo en alerta general, haciendo que se prepare para la acción y la atención se fija en la amenaza cercana, lo mejor para evaluar qué respuesta ofrecer. Entre los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible, y una disminución de aquellos que generan pensamientos inquietantes. Pero no hay un cambio determinado de la fisiología salvo una tranquilidad, que hace que el cuerpo se recupere más rápidamente del despertar biológico de las emociones desconcertantes. Esta configuración ofrece al organismo un descanso general, además de buena disposición y entusiasmo para cualquier tarea que se presente y para esforzarse por conseguir una gran variedad de objetivos. El amor, los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un despertar parasismático, el opuesto fisiológico de la movilización, lucha o huye, que comparten el miedo y la ira. La pauta parasismática, también llamada respuesta de la relajación, es un conjunto de reacciones de todo el organismo que genera un estado general de calma y satisfacción, facilitando la cooperación. El levantar las cejas en expresión de sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Esto ofrece más información sobre el acontecimiento inesperado, haciendo que resulte más fácil distinguir con percepción lo que está ocurriendo e idear el mejor plan de acción. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor o un olor repugnante, o lo es en sentido metafórico. La expresión facial de disgusto, el labio superior torcido a un costado mientras la nariz se frunce ligeramente, sugiere, como señaló Darwin, un intento primordial de bloquear las fosas nasales para evitar un olor nocivo o de escupir un alimento perjudicial. Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una persona significativamente a una pérdida, como la muerte de una persona cercana o una decepción grande. La tristeza produce una caída de la energía y el entusiasmo por las actividades de la vida, sobre todo por las diversiones y los placeres. Y a medida que se profundiza y se acerca a la depresión, hace más lento el metabolismo del organismo. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida de cada uno, y mientras se recupera la energía
planificar un nuevo comienzo. Esa pérdida de energía puede haber obligado a los primeros humanos intrínsecos y vulnerables a pertenecer cerca de casa, donde estaban más seguros. Estas tendencias biológicas a actuar están moldeadas además por nuestra experiencia de la vida y nuestra cultura. Por ejemplo, universalmente la pérdida de un ser querido provoca tristeza y pesar, pero la forma en que mostramos nuestro pesar, cómo se demuestran las emociones o se contienen para los momentos de intimidad, está moldeada por la cultura. Los mismos que el hecho de decir que personas de nuestra vida entran en la categoría de seres queridos a los que llorar. El prolongado periodo de la evolución en el que estas respuestas emocionales fueron forjadas representó sin duda la realidad más dura que la mayor parte de los humanos soportó como especie después de los albores de la historia conocida. Hubo una época en que pocos niños sobrevivían a la infancia y pocos adultos vivían hasta los 30 años, cuando los depredadores podían atacar en cualquier momento, cuando los caprichos de la sequía y las inundaciones marcaban la diferencia entre inanición y supervivencia. Pero con la llegada de la agricultura, incluso de las sociedades humanas más rudimentarias, las probabilidades de supervivencia empezaron a cambiar dramáticamente. Con los 10.000 últimos años, cuando estos avances se afianzaron en el mundo entero, las feroces presiones que mantenían a raya la población humana se aflojaron de manera continua. Esas mismas presiones habían hecho que nuestras respuestas emocionales fueran tan valiosas para la supervivencia. A medida que disminuían, también lo hacía la calidad de la adaptación de las distintas partes de nuestro repertorio emocional. Mientras en el pasado una ira violenta puede haber supuesto una ventaja crucial para la supervivencia, el hecho de tener acceso a armas automáticas a los 13 años la convierte en una reacción a menudo desastrosa. Nuestras dos mentes. Una amiga me contaba que su divorcio había sido una separación dolorosa. Su esposo se había enamorado de una mujer más joven de su trabajo y le anunció repentinamente que la dejaba para irse a vivir con la otra mujer. Sucedieron meses de amarguras dispuestas por la casa, el dinero y la custodia de los hijos. Ahora, al cabo de unos meses decía que su independencia le resultaba atractiva y que se sentía feliz de estar sola. No pienso más en él. Realmente no me importa, dijo, pero mientras lo decía, los ojos se le llenaron de lágrimas. Esas lágrimas repentinas podrían haber pasado inadvertidas, pero darse cuenta de que el lagrimeo de alguien significa que está triste, a pesar de que dice lo contrario, es un acto de comprensión tan claro como lo es el desentrañar el sentido de las palabras de una página impresa. Uno es un acto de la mente emocional, el otro de la mente racional. En un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas fundamentales diferentes de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una, la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente conscientes, más destacado en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a este existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico, la mente emocional. La dicotomía emocional-racional se aproxima a la distinción popular entre corazón y cabeza. Saber que algo está bien en el corazón de uno es una clase de convicción diferente. En cierto modo, una clase de certidumbre más profunda que pensar lo mismo de la mente racional. Existe un declive constante en el índice del control racional a emocional sobre la mente. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la racional. Esta es una combinación que parece surgir de eones de la ventaja evolutiva de que las emociones y las intuiciones guían nuestra respuesta instantánea en situaciones en las que nuestra vida está en peligro y en las que detenerse a reflexionar en lo que debemos hacer podría costarnos la vida. Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y racional, en el que la emoción alimenta e informa
las operaciones de la mente racional, y la mente racional depura y a veces beta la energía de entrada de las emociones. Sin embargo, la mente emocional y la mente racional son facultades semi-independientes y, como veremos, cada una refleja la operación de un circuito distinto en interconectado del cerebro. En muchos momentos, o en la mayoría de ellos, esas mentes están exquisitamente coordinadas. Los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina. Es la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional. Erasmo de Rotterdam, un humanista del siglo XVI, escribió en tono satírico acerca de esta tensión perenne entre razón y emoción. Júpiter ha conseguido mucha más pasión que razón. Se podría calcular una relación de 24-1. Puso a dos airados tiranos en oposición al poder solitario de la razón, la ira y la lujuria. ¿Hasta qué punto puede prevalecer la razón contra estas dos fuerzas combinadas? Es algo que la vida común del hombre deja bien claro. La razón hace lo único que puede y se desenganita repitiendo fórmulas de virtud, mientras las otras dos le ordenan que se ahorque y son cada vez más ruidosas y ofensivas, hasta que por fin su gobernante queda exhausto, renuncia y abandona. ¿Cómo creció el cerebro? Para captar mejor el poderoso dominio de las emociones sobre la mente pensante y por qué sentimiento y razón están tan pronto a la guerra, consideramos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro humano, con su casi 1,5 kilos de células y jugos nerviosos, tiene un tamaño aproximadamente 3 veces mayor que el de nuestro pariente más cercano en la escala evolutiva. Los primates no humanos, en el curso de millones de años de evolución, el cerebro ha crecido de abajo hacia arriba y sus centros más elevados se desarrollan como elaboraciones de partes más inferiores y más antiguas. La parte más primitiva del cerebro, compartida con todas las especies que tienen más que un sistema nervioso mínimo, es el tronco cerebral, que rodea la parte superior de la médula espinal. Esta raíz cerebral regula las funciones vitales básicas como la respiración y el metabolismo de los otros órganos del cuerpo, además de controlar las relaciones y movimientos estereotipados. No se puede decir que este cerebro primitivo piense o aprenda. Más bien es un conjunto de reguladores preprogramados que mantienen el organismo funcionando como debe y reaccionando de una forma que asegura la supervivencia. Imaginemos una serpiente que sí sea para señalar la amenaza de un ataque. A partir de la raíz más primitiva, el tronco cerebral, surgieron los centros emocionales. Millones de años más tarde en la historia de la evolución, a partir de estas áreas emocionales evolucionaron el cerebro pensante o neocorteza, el gran bulbo de tejidos enrollados que formó las capas superiores. El hecho de que el cerebro pensante surgiera del emocional es muy revelador con respecto a la relación que existe entre pensamiento y sentimiento. El cerebro emocional existió mucho tiempo antes que el racional. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido de olfato, o más precisamente el lóbulo olfativo. Las células que toman y analizan los olores, cada entidad viviente, ya sea nutritiva o venenosa, compañero sexual, depredador o presa, tiene una sintonía molecular definida que puede ser transportada en el viento. En estos tiempos primitivos, el olor se convirtió en el sentido supremo para la supervivencia. A partir del lóbulo olfativo, empezaron a evolucionar los antiguos centros de la emoción, haciéndose por fin lo suficientemente grandes para rodear la parte superior del tronco cerebral. En sus etapas rudimentarias, el centro olfativo estaba compuesto por poco más que delgadas capas de neuronas reunidas para analizar el olor. Una capa de células tomaban lo que se olía y lo separaban en las categorías más importantes: comestible o tóxico, sexualmente accesible, enemigo o alimento. Una segunda capa de células enviaba mensajes reflexivos a todo el sistema nervioso, indicando al organismo lo que debía hacer: morder, escupir, acercarse, huir, perseguir. Con la llegada de los primeros mamíferos,
Aparecieron nuevas capas clave del cerebro emocional. Estas, rodeadas por el tronco cerebral, se parecen aproximadamente a una rosca de pan a la que le falta un mordisco en la base. Donde se asienta el tronco, dado que esta parte del cerebro circunda y bordea el tronco cerebral, se la llamó sistema límbico, de la palabra latina limbus, que significa borde. Este nuevo territorio nervioso añadía emociones adecuadas al repertorio del cerebro. Cuando estamos dominados por el anhelo o la furia, transformados por el amor o retorcidos de temor, es el sistema límbico el que nos domina. A medida que evolucionaba el sistema límbico, refinó dos herramientas poderosas: aprendizaje y memoria. Estos avances revolucionarios permitían a un animal ser mucho más inteligente en sus elecciones con respecto a la supervivencia y afinar sus respuestas para adaptarse a las cambiantes demandas más que mostrar reacciones invariables y automáticas. Si un alimento provocara enfermedad, podía evitarse en la siguiente ocasión. Decisiones tales como saber qué comer y qué desechar aún eran determinadas en gran medida por el olor. Las relaciones entre el bulbo olfativo y el sistema límbico asumieron la tarea de hacer distinciones entre los olores y reconocerlos, comparando un olor presente con olores pasados y discriminando así lo bueno de lo malo. Esto se hacía a través del rinencéfalo, que literalmente significa cerebro nasal, una parte del tendido límbico y las bases rudimentarias de la neocorteza, el cerebro pensante. Hace aproximadamente 100 millones de años, el cerebro de los mamíferos se desarrolló repentinamente sobre la parte superior de la delgada corteza de dos capas. Las zonas que planifican, comprenden lo que se percibe, coordinan el movimiento. Se añadieron varias capas nuevas de células cerebrales que formaron la neocorteza. En contraste con la corteza de dos capas del cerebro primitivo, la neocorteza ofrecía una ventaja intelectual extraordinaria. La neocorteza del Homo sapiens, mucho más grande que en ninguna otra especie, ha añadido todo lo que es definitivamente humano. La neocorteza es el asiento del pensamiento, contiene los centros que comparan y comprenden lo que perciben los sentidos. Añade un sentimiento a lo que pensamos sobre él y nos permite tener sentimientos con respecto a las ideas, el arte, los símbolos y la imaginación. En la evolución, la neocorteza permitió una juiciosa afinación que sin duda ha creado enormes ventajas en la capacidad de un organismo para sobrevivir a la adversidad, haciendo más probable que su progenie transmitiera a su vez los genes que contienen ese mismo circuito nervioso. Esta ventaja para la supervivencia se debe al talento de la neocorteza para trazar estrategias, planificar a largo plazo y desarrollar otras artimañas mentales. Más allá de eso, el triunfo del arte, de la civilización y cultura son frutos de la neocorteza. Este nuevo añadió al cerebro permitió agregar una matriz a la vida emocional. Tomemos por ejemplo el amor. Las estructuras límbicas generan sentimientos de placer y deseo sexual, las emociones que alimentan la pasión sexual, pero el agregado de la neocorteza y su conexión con el sistema límbico permitieron que surgiera el vínculo madre-hijo, que es la base de la unidad familiar y el compromiso a largo plazo de la crianza que hace posible el desarrollo humano. Las especies que no poseen neocorteza, como los reptiles, carecen de afecto maternal. Cuando sus crías salen del huevo, deben ocultarse para evitar ser devoradas. En los seres humanos, el lazo protector entre progenitor e hijo permite gran parte de la maduración para seguir el curso de una larga infancia, durante la cual el cerebro continúa desarrollándose. A medida que avanzamos en la escala filogenética desde el reptil al macaco y al humano, la masa misma de la neocorteza aumenta. Con ese aumento se produce un crecimiento geométrico en las interconexiones del circuito cerebral. Cuanto más grande es el número de esas conexiones, más amplia es la gama de respuestas posible. La neocorteza permite la sutileza y complejidad de la vida emocional, como la capacidad de tener sentimientos con respecto a nuestros sentimientos. Hay más neocorteza a sistema límbico en los primates que en otras especies y mucho más en los humanos.
que sugiere por qué somos capaces de desplegar una variedad mucho más amplia de reacciones a nuestras emociones y más matices. Mientras un conejo o un macaco tiene un conjunto limitado de respuestas típicas al temor, la neocorteza humana más grande permite un repertorio mucho más ágil, incluida una llamada a un patrullero de la policía. Cuanto más complejo es el sistema social, más esencial resulta esa flexibilidad. Y no existe mundo social más complejo que el nuestro. Pero estos centros más elevados no gobiernan toda la vida emocional en asuntos cruciales del corazón y más especialmente en emergencias emocionales. Se puede decir que se remiten al sistema límbico debido a que muchos de los centros más elevados del cerebro crecieron a partir de la zona límbica o ampliaron el alcance de esta. El cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa, en tanto raíz a partir de la cual creció el cerebro más nuevo. Las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen en comunicación todas las partes de la neocorteza. Esto da a los centros emocionales un poder inmenso para influir en los funcionamientos del resto del cerebro, incluidos sus centros de pensamiento.